Lección número 10. Nuestraesperanza.cl. Para el 3 de junio de 2017. Profecía y Escritura. Sábado 27 de mayo. Para memorizar. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Al continuar nuestro estudio de las epístolas de Pedro, un punto debería destacarse: cuán seguro y confiado está Pedro en lo que está escribiendo. Podemos ver lo mismo con Pablo, una convicción clara y firme acerca de lo que están proclamando con respecto a Jesucristo y la cruz. En los textos para esta semana veremos más de esta certeza en Pedro, e incluso nos dice por qué tiene tanta certeza. No creemos, dijo él, comillas, fábulas artificiosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, tales como aquellas que conformaban las religiones paganas de la época. Más bien, Pedro estaba seguro de lo que creía por dos razones. Primero, era un testigo presencial de, comillas, nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8. Pero en segundo lugar, y quizá más importante, entre paréntesis, porque casi ningún otro sería testigo presencial, está, comillas, la palabra profética más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Pedro nuevamente regresa a la Biblia, señalando las Escrituras para la certera ratificación de Jesús, especialmente las secciones proféticas que hablaban acerca de él. Sin duda, estas son algunas de las mismas secciones a las que se refirió Jesús con respecto a él mismo. Mateo capítulo 26, verso 54, Lucas capítulo 24, verso 27. Así que si Jesús y Pedro tomaban la Biblia con tanta seriedad, ¿cómo nos atrevemos nosotros a hacer lo contrario? Domingo 28 de mayo. Jesús en el Antiguo Testamento. A lo largo de sus epístolas, Pedro escribe con un sentido de certidumbre. Sabe de qué está hablando porque conoce de quién está hablando. Y una razón es que sabe que Jesús fue aquel a quien señalaban los profetas del Antiguo Testamento. Fue la confianza de Pedro en la palabra escrita lo que lo ayudó a conocer a la palabra que se hizo carne. Juan capítulo 1, verso 14. En Primera de Pedro capítulo 1, versos 10 al 12, Pedro señala a sus lectores la Biblia hebrea, a los profetas de la antigüedad, y a lo que ellos enseñaron acerca de Jesús. Según Pedro, el Espíritu Santo reveló en el Antiguo Testamento dos verdades cruciales acerca de Jesús: los sufrimientos de Cristo y las glorias subsiguientes que vendrían. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Estos dos hilos de pensamiento pueden encontrarse a lo largo de toda la Biblia hebrea. ¿Qué nos enseñan todos estos textos juntos acerca de lo que el Antiguo Testamento predijo con respecto a Jesús? Salmos 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí,
porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun al que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Isaías capítulo 53 versos 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías capítulo 13, verso 7. Levantaré, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor, y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Jeremías capítulo 33, versos 14 y 15. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En Primera de Pedro capítulo 1 versos 10 al 12, Pedro asegura a sus lectores que ocupan un lugar muy especial en la historia de la salvación. A ellos fue revelado mucho más de lo que habría sido revelado a los profetas de antaño. Los profetas, de hecho, hablaban a las personas de su propia época, pero había partes cruciales de sus mensajes que no se cumplirían sino hasta la venida de Cristo. Algunas de las cosas que habían predicho los profetas se habían cumplido solamente en el tiempo en el que vivían los lectores de Pedro. Estos lectores podían oír de aquellos, comilla, que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, verdades que incluso los ángeles deseaban conocer. Primera de Pedro capítulo 1 verso 12. Habiendo oído el Evangelio, las personas conocían la realidad y la naturaleza del sufrimiento y la humillación del Redentor con mucho mayor detalle que los profetas de la antigüedad. Por supuesto, tendrían que esperar, al igual que nosotros, por comillas, las glorias que vendrían. Primera de Pedro capítulo 1 verso 11. Con la primera parte de esas profecías cumplida, podemos estar seguros de que se cumplirá la última parte también. ¿Qué promesas bíblicas has visto cumplirse en tu vida? ¿Cuáles aún estás esperando que se cumplan? ¿Qué significan para ti y cómo puedes aprender a aferrarte a ellas, pase lo que pase? Lunes 29 de mayo. Testigos presenciales de la majestad. Escucha segunda de Pedro capítulo 1, versos 16 al 18. ¿Qué otras evidencias dice tener Pedro para su fe en Jesús? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Además de la palabra profética, Pedro fue un testigo presencial de muchas de las cosas de las que predicaba. El cristianismo, dijo Pedro, no se basa en comillas, fábulas artificiosas, segunda de Pedro capítulo 1 verso 16, sino en eventos reales que sucedieron en la historia, eventos que él mismo había presenciado.
Según los evangelios, Pedro estuvo presente en muchos de los eventos cruciales de la vida y el ministerio de Jesús. Estuvo allí cuando predicó, enseñó e hizo milagros, desde uno de los primeros milagros de la pesca milagrosa, Lucas capítulo 5 versos 4 al 6, hasta ver a Jesús en Galilea, luego de su resurrección, Juan capítulo 21 verso 15, Pedro fue un testigo presencial de mucho de lo que sucedió. En segunda de Pedro capítulo 1 versos 17 y 18, ¿en qué evento se enfocó especialmente Pedro con respecto a lo que había visto personalmente? ¿Cuál fue la importancia especial de ese evento? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro resalta un evento presencial específico, la transfiguración de Jesús. Jesús había llevado a Pedro, Santiago y Juan con él hasta la cima de una montaña a fin de orar. Lucas capítulo 9 verso 28. Mientras se encontraba allí con ellos, fue transfigurado ante sus ojos. Su rostro brillaba y sus vestiduras se volvieron blancas resplandecientes. Mateo capítulo 17 verso 2, Lucas capítulo 9 verso 29. Se le unieron Moisés y Elías, y una voz del cielo dijo, comillas, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo capítulo 17 verso 5. Pedro había visto muchas cosas en su tiempo con Jesús. Sin embargo, este incidente se destaca. Revela que Jesús es el Hijo de Dios, que su tiempo en la tierra fue dedicado según el plan de Dios y que tenía una relación muy especial con el Padre. Aún con todo lo que había visto Pedro y lo que aún vería, este evento que incluyó, comillas, esta voz enviada del cielo, segunda de Pedro capítulo 1 verso 18, fue el que eligió para destacar en esta epístola. Piensa en qué evento o eventos han causado una impresión profunda y duradera en tu vida espiritual y tu fe. ¿Cuál fue? ¿Cómo impactó tu vida? ¿Y qué significado tiene para ti aún hoy? ¿Por qué piensas que tuvo ese impacto? Comparte tus respuestas en la clase el sábado. Martes 30 de mayo. La estrella de la mañana en nuestros corazones. Comillas, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. Escucha este texto con cuidado. ¿Qué está afirmando Pedro que es tan importante para nosotros aún hoy? Aquí, como podemos ver en muchos lugares de la Biblia, Génesis capítulo 1 verso 4, Juan capítulo 1 verso 5, Isaías capítulo 5 verso 20, Efesios capítulo 5 verso 8, se establece una división entre la luz y las tinieblas. Para Pedro, la palabra de Dios brilló como una luz en un lugar oscuro. Algunos traducen la palabra oscuro como sórdido, sucio. Por eso es tan claro que debemos estar atentos a esa luz para seguirla, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Somos seres caídos, que viven en un mundo caído y oscuro. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios para guiarnos fuera de esta oscuridad y hacia la luz, y esa luz es Jesús. Pedro está señalando un objetivo a sus lectores. Algunos creen que la expresión comillas, hasta que el día esclarezca, cierre de comillas, se refiere a la segunda venida de Jesús. Aunque ciertamente esa es nuestra esperanza final, la idea del comillas lucero de la mañana que sale en nuestros corazones suena más inmediato y más personal. El lucero de la mañana se refiere a Jesús. Apocalipsis capítulo 2 verso 28.
capítulo 22, verso 16. Su surgimiento en nuestros corazones parece tener que ver acerca de conocer a Jesús, asirse de Él y experimentar la realidad del Cristo viviente en nuestras propias vidas individuales. Jesús no debería ser solamente una verdad doctrinal, debería ser el centro de nuestra existencia y la fuente de nuestra esperanza y fe. Así que Pedro está estableciendo una clara conexión entre estudiar la palabra de Dios y tener una relación salvadora con Jesús, el lucero de la mañana. Y por supuesto, con la luz brillando en nosotros, la esparciremos a otros. Comillas, la gloria de la verdad de Dios debe resplandecer en toda la tierra. La luz debe iluminar a todo lugar y a toda persona. Quienes recibieron la luz deben hacerla brillar constantemente, puesto que el sol ha salido en nuestra vida. Debemos reflejar luz sobre el sendero de los que están en oscuridad. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 33. ¿De qué manera tu propio estudio de la palabra te ayuda a llegar a conocer mejor a Jesús? Miércoles 31 de mayo. La palabra profética más segura. Escucha 2 de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21. ¿A qué profecía se está refiriendo Pedro? ¿Qué quiere decir cuando afirma que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al enfatizar que el cristianismo no se basa en fábulas artificiosas, 2 de Pedro capítulo 1 verso 16, Pedro ofrece dos líneas de evidencia. Primero, testigos presenciales. 2 de Pedro capítulo 1 versos 16 al 18. Segundo, las profecías de las Escrituras. 2 de Pedro capítulo 1 versos 19 al 21. Un argumento que utilizó antes. 1 de Pedro capítulo 1 versos 10 al 12. Pedro también declara que, comillas, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2 de Pedro capítulo 1 verso 20. Al decir esto, Pedro no nos está prohibiendo estudiar las Escrituras por nosotros mismos. Eso sería muy distante de sus pensamientos cuando dijo, en 1 de Pedro capítulo 1 verso 13, comillas, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o preparen su mente para actuar. Ni tampoco diría eso uno que eligió a los profetas de la antigüedad por su búsqueda diligente del significado de las profecías que habían recibido. 1 de Pedro capítulo 1 verso 10. ¿Qué quiso decir Pedro entonces? La Iglesia del Nuevo Testamento progresó porque sus miembros estudiaban juntos. Los cristianos eran parte de un cuerpo mayor. 1 de Corintios capítulo 12 versos 12 al 14. Y Pedro aquí estaba advirtiendo contra el tipo de estudio en el que uno rechaza cualquier idea de la comunidad de creyentes. Al interactuar con otros, podemos crecer juntos como comunidad. El Espíritu obra con la comunidad y con los individuos que son miembros de ella. Las ideas pueden ser compartidas, refinadas y profundizadas, pero aquel que trabaja solo, rehusando los consejos de otros, probablemente llegue a interpretaciones erradas, especialmente con algo como las profecías. En los siguientes versículos encontramos una buena razón para que Pedro hiciera esta observación. Está escribiendo a cristianos que tienen en su medio a falsos profetas y falsos maestros. 2 de Pedro capítulo 2 verso 1. Pedro los está instando a someter su interpretación
de las Escrituras a los líderes de la Iglesia como un todo. ¿Cuántas personas se han apartado hacia el fanatismo y el error porque no hacen caso del consejo de una comunidad de creyentes guiados por el Espíritu? Era un peligro en ese entonces y sigue siendo un peligro hoy. ¿Por qué es tan importante mantenernos abiertos a los consejos de la Iglesia en general? Al mismo tiempo, ¿cuáles son los límites en cuanto a cuán lejos debemos ir al someternos a otros? Jueves 1 de junio. La palabra en nuestra vida. Como hemos visto, Pedro puso un gran énfasis en las Sagradas Escrituras. En 2 de Pedro capítulo 1 versos 19 al 21 es una afirmación poderosa de la importancia de la Biblia para nuestra experiencia cristiana y para la inspiración divina de las Escrituras. Su idea es clara en 2 de Pedro capítulo 1 verso 21. La Biblia no es producto de voluntad humana o de invención humana, como otros libros. Es un libro producido por medio del poder del Espíritu Santo, obrando a través de los santos hombres de Dios. Escucha 2 de Timoteo capítulo 3, versos 15 al 17. ¿Cómo nos ayudan estos textos a entender el papel de las Escrituras en nuestra vida? ¿De qué manera refuerzan la verdad presentada en 2 de Pedro capítulo 1 versos 19 al 21? 2 de Timoteo capítulo 3 versos 15 al 17. Y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Después de advertir a Timoteo acerca de los peligros que enfrentaban él y la Iglesia, Pablo provee un esbozo breve de la importancia de las Escrituras, comillas, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Echemos un vistazo a estos 3 puntos. Doctrina. Las doctrinas son las enseñanzas de la Iglesia. Expresan las creencias de la comunidad sobre varios temas bíblicos considerados importantes en la palabra de Dios. Idealmente, cada doctrina debería estar centrada en Cristo y cada una debería enseñarnos algo que nos ayude a saber a vivir en armonía con la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12 verso 2. Guía. Pablo dice a Timoteo que la Escritura es útil, comillas, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Pedro hace una declaración similar cuando dice que la profecía en la Escritura es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. 2 de Pedro capítulo 1 verso 19. En otras palabras, la Escritura nos guía sobre cómo deberíamos vivir nuestra vida y qué conductas son buenas o malas. Inspirada por el Espíritu Santo, la Escritura no es nada menos que la voluntad revelada de Dios. Sabio para salvación, cuando dice que la Escritura nos hace, comillas, sabios para la salvación. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15, Pablo está enfatizando que la Escritura nos señala a Jesús. La salvación está construida sobre la creencia de que Jesús ha muerto por nuestros pecados. Doctrina, guía moral, conocimiento para la salvación. No sorprende que la palabra de Dios sea como, comillas, una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Viernes 2 de junio. Para estudiar y meditar, comillas, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo.
Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Comillas, las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, comillas, «No conocéis las Escrituras ni el poder de Dios». Marcos capítulo 12, verso 24. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió, comillas, «Si alguno quiere hacer su voluntad del Padre, conocerá de mi enseñanza, si es de Dios». Juan capítulo 7, verso 17. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Conflicto de los siglos, página 582. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué otros principios cruciales están involucrados cuando buscamos llegar a una clara comprensión de la Escritura? 2. Martín Lutero escribió, comillas, «La Escritura es su propia luz». Con eso quería decir que hay una unidad subyacente en la Biblia y que una parte puede ser utilizada para ayudarnos a entender otras partes. ¿Cuáles son algunos ejemplos de este principio que puedes encontrar? 3. En clase, repasen sus respuestas a la pregunta del día lunes acerca del evento o de los eventos que impactaron grandemente su experiencia cristiana. ¿Qué tienen en común, si es que los hay, los eventos de cada uno? ¿Qué pueden aprender de las experiencias unos de otros? 4. Si alguien fuera a preguntarte ¿de qué manera el estudio de la Biblia puede profundizar tu caminar con el Señor? ¿Qué responderías? ¿Qué principios has aprendido de tu propia experiencia de búsqueda del conocimiento del Señor Jesús por medio del estudio de su palabra?